Estoy grabando. Pasamos por el Museo de Abajo cuando vemos las escuelas, Época colonial. familiar, ¿no? Esta es una línea de tiempo, tiene ¿Sacaste? algunas. Sí, Como estoy No falta. filmando. enseña nada, Estoy todavía. filmando. Saca fotos si querés. Saca con el tuyo. Sácale nomás, sácale fotos. ¿Te incomoda si grabamos mientras hablas para que salga? Yo no tengo problema. Bueno, te agradezco. Así nos queda en la grabación toda la explicación. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos. Bien, bienvenidos al Museo Pedagógico. Esta es una institución bueno, que está de casi los orígenes de este edificio, que va a ser fundado en 1886. Este es un complejo educativo. En esta planta que ustedes ven que tiene entrada por la Plaza Cagancha, es la entrada al Museo de Biblioteca Pedagógicos. Son dos instituciones que coinciden en el mismo lugar. En la parte de arriba era lo que antes estaba el internato normal de señoritas. Después se transformó en el Instituto Normal de Señoritas. Por último va a ser en los institutos normales, porque se van a fusionar el Instituto Normal de Señoritas y el de varones. Y después terminó siendo un liceo de educación secundaria que terminó yéndose hace un par de años, que ahora está ubicado cerca de el Obelisco y que ahora actualmente va a albergar al Instituto de Formación en Servicio de Primaria. ¿Ah? Y en la parte de abajo, que es lo que ustedes están escuchando, está la Escuela República Argentina. Ah, bien. ¿Por qué? Bien, Porque bien, estaba bien. pensado como un complejo por el que el internato normal de señoritas estaba arriba, entonces recibían clases arriba de formación. ¿Estaba el audio, te animás? Acá estaba la biblioteca y abajo estaba la escuela de aplicación. La escuela de aplicación era lo que nosotros conocemos actualmente como escuela de práctica. Entonces era como un complejo donde salían las señoritas, tampoco salían a la calle porque había dos sistemas de escaleras que conectaban cada una de las plantas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, me parece que vamos a empezar por lo que les interesa a ustedes, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, un busto del hombre. Viene un poco de frío porque está condicionado la Ojo al temperatura escalón. para preservar los diferentes materiales, porque esto, digamos, forma parte de la donación de la familia Varela, que todos son elementos originales, digamos, de José Pedro Varela. Ay, qué lindo mueble, yo preciso uno así para mi casa. Todos estos son muebles originarios y forman parte de la donación de la familia de José Pedro Varela. Tenemos el famoso traje, tenemos también. ¿Este es el traje de él? Sí, claro. Que aparece en varias fotos, por ejemplo. Ah, no, está parecido con este, ¿no? ¿Viste? Adele, que es la esposa, bueno, el escritorio de trabajo, en la tribuna, en la tribuna, donde él estaba sus discursos. La biblioteca de él. La biblioteca es la original, tiene, por ejemplo, ustedes saben que José Pedro Varela únicamente terminó primaria, porque, bueno, en ese entonces secundario casi no existía. Siempre él tuvo un discurso muy crítico con el tema de la Universidad de la República, porque decía que formaba doctores cuando la mayoría de la población era analfabeta. Entonces, él tiene un discurso muy crítico con eso. Lo que ustedes ven es que era autodidacta, ¿no? Entonces, en el sentido de que él aprendió inglés y francés y era el que traducía, por ejemplo, los artículos que se van a publicar en la Enciclopedia de Educación, que era una de las revistas que iba a fundar. En realidad, José Pedro Varela no fue maestro, primero que nada. Ujú. No estaba interesado sobre los temas educativos, sino que más bien lo que él era periodista político, porque bueno, va a militar en la fila del Partido Colorado, después se va a decantar por el principismo, pero también él era poeta, ¿no? Entonces, incluso uno de sus primeros libros que publicó, que se llama Ecos Perdidos, se lo va a llevar a Víctor Hugo, el que va a publicar Los Miserables. Claro. Sí, el francés. Se le lleva a Víctor Hugo y dice la leyenda que
Víctor Hugo le dijo que se dedicara a otra cosa, ¿no? Uy, lo mató. Sí, es terrible. Que Víctor Hugo te diga ese eso. viaje que él hace a Europa y que después pasa por América del Norte, lo que era Estados Unidos, se encuentra con Sarmiento. Sarmiento es el reformador de la escuela argentina, y en ese viaje que ellos emprenden de vuelta, supuestamente se dice que lo convenció para que se dedicara a temas de educación, ¿no? Aunque Varela va a tener unas diferencias, por ejemplo, con Sarmiento. Sarmiento, una de las cosas que va a intentar es importar maestras norteamericanas. O sea, trae maestras norteamericanas a lo que es el litoral argentino, con lo que era un choque, ¿no? Las maestras norteamericanas no sabían español, aprendieron a la forzada. Pero José Pedro Varela intenta hacer otra cosa en el sentido de que lo que hace es una especie de reciclaje, ¿no? El reciclaje de los maestros depura los elementos, digamos, nocivos del magisterio, y se queda con aquellos que se pueden reciclar. Ustedes entienden que no había instituto de formación docente en aquella época, ¿no? No había ningún lugar donde se formara, ¿no? Vos sabías leer, escribir y presentabas, y te presentabas un examen, o sea, con eso te habilitaba a dar clase. Entonces pasaba por una depuración, ¿no? También está nuestro amigo Jacobo Varela, que en realidad es uno de los grandes olvidados de toda esta historia, ¿no? Si José Pedro Varela fue el de las ideas, Jacobo es el que las terminó concretando, ¿no? Porque a la muerte de José Pedro Varela, Jacobo toma, digamos, la posta, y claro, se la va a ver con la más fea, porque todos van a intentar derrumbar lo que es la reforma. La iglesia, bueno, va a estar a la cabeza de esos reclamos, y Jacobo va a ser el que de alguna forma mantenga la reforma, y la construcción de este edificio va a ser obra de Jacobo, va a ser el curso de Jacobo. La participación en el Congreso Pedagógico de 1882, donde se defiende el lugar de la mujer en la educación, va a tomar la posta también nuestro amigo Jacobo. Lo que estás viendo son la corona que los maestros de Montevideo van a poner al féretro de José Pedro Varela, ¿no? Ahí tienen dos de las obras de José Pedro Varela, ¿no? La educación del pueblo y la enciclopedia de la educación, ¿no? Y acá abajo dice los maestros de Montevideo, José Pedro Varela, ¿no? Esta es una de las cosas que se guardan. También dicen que cuando José Pedro Varela, porque él muere a los 34 años de edad, 2 años al frente de la Dirección General de Instrucción Pública, nos da para mucho, ¿no? Pero el hombre era muy trabajador, y era, digamos, la mesita con la que él utilizaban en la cama. Cuando el cáncer supuestamente lo iba consumiendo, él se tiraba en la losa fría del piso para que, bueno, de alguna forma le aliviara el dolor. Eso son como leyendas, de alguna forma, que se comentan, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren ver la primera Dirección General de Instrucción Pública, va a ser uno de los argentinos que van a participar en la reforma educativa uruguaya, que después va a volver a Argentina, y ahí va a terminar el Consejo de Educación. Va a ser importante. Bueno, Francisco Bauzá, Marco Sastre, Elvio Fernández, que ahora tiene el nombre digamos, de un colegio. El colegio, ¿no? Ese colegio fue la primera escuela. De la Sociedad Amigos. La Sociedad Amigos de la Educación Popular. Era una escuela, digamos, de experimentación, ¿no? Supuestamente la idea era que se transformara como una especie de faro educativo, ¿no? Donde ahí experimentaran
etcétera, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá son las diferentes materias que tenían el internato normal de señorita. 4 son alegorías, o sea, son representaciones femeninas de las asignaturas. Fíjense, historia es que está en la primera de allá, tiene un libro que se está escribiendo. Astronomía tiene una brújula y tiene digamos, la copa, y algunas instrumentos de gimnasia. Pero la pedagogía, que es, digamos, una bebé, tiene un libro que es de Freud y Pestalozzi, que son dos grandes pedagogos del siglo XIX. Y esto del colegio de señoritas. Internato normal de señoritas. Estas serían las asignaturas que tenían, que estaban en el piso superior. Esto era la sala de conferencias del Museo Pedagógico. Sí, siempre. Y después dos que no son alegorías. Esto ya era museo pedagógico ya en esa época. Sí, el Museo Pedagógico empieza a funcionar en 1889. El internato normal de señoritas empieza a funcionar en 1882. En otro lugar, pero se mueve acá finalmente en 1886. No creo que le salga, porque ya lo he intentado varias veces. Pero esta es una pintura de 1950 y pico, donde se trata de representar, digamos, la primera dirección general de instrucción pública, ¿no? Hay que tener ¿Esa es la que fue en Paysandú o en el interior del país? ¿Fue acá? Acá, porque la dirección... ¿Qué es lo que se crea? En contra de lo que quería Varela. Varela, ¿qué es lo que quería hacer? Quería hacer más o menos el modelo norteamericano, ¿no? Esto de crear una especie de comisiones distritales, ¿no? Lo que termina siendo es un modelo netamente centralista. Había una Dirección General de Instrucción Pública. Varela es el inspector nacional, o sea que cubría todo cubría todo el territorio, y habían diferentes inspectores, ¿no? Inspectores departamentales. Claro, es una tarea titánica. Y no solamente había uruguayos, sino, como yo les digo, estaba Berra. Berra es un argentino que va a tener, va a ser preponderante, ¿no? Hay un librito que yo les recomiendo mucho si quieren ver las internas que pueda tener, digamos, entre Varela y Berra. El libro fijo La Mesa Colectiva de Julio Castro, se los recomiendo para leer la primera parte que habla sobre este tema. Pero, ¿cómo se termina de instrumentar cómo se termina de plantear esto de la reforma educativa? La reforma educativa pasa por varios momentos, ¿no? Una es cómo se consiguen las escuelas. Las primeras escuelas eran casas rentadas. Y eso va a ser un problema, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 1800. Sí, a partir de 1877 en adelante. Una de las primeras cosas que se realizaron, por ejemplo, es establecer comisiones para analizar el mobiliario escolar. ¿Por qué? Porque el mobiliario tenía que tener determinado condicionamiento, porque estaba también marcado mucho por el tema de la higiene, ¿no? Del higienismo, era una corriente que era bastante importante, porque fíjense, acá está representado, digamos, la forma incorrecta de sentarse, ¿no? Que de alguna forma es lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? Esta sería la forma correcta. No sé si ustedes en algún momento trabajaron en los bancos Varela. Yo en mi escuela. Sí, creo que todo. Toda la primaria. Toda la escuela. En realidad el Banco Varela lleva ese nombre porque no por José Pedro Varela, sino por Jacobo Varela, ¿no? Que es uno de los que va a terminar instrumentando. ¿Por qué? Porque él buscó un modelo barato y eficiente para poder
llevarlo a cabo. Y acá la higiene asociada con un orden, con una Bueno, postura del cuerpo. también asociado con el control del cuerpo. O sea, tenía que tener una postura, digamos, la columna, tenía que estar en determinado. Ustedes se sientan en el banco de y se van como hacia atrás y entonces quedan como. Y aquello que estoy viendo acá, esto se daba en la práctica. En realidad, no es Que no sé si se ve en el video. Es un muñeco representando a un niño con una especie de soporte que le sostiene la cabeza. En realidad, no se ve, saquen de foto porque no se ve en el video. Uno puede pensar que eso está asociado con una práctica de cultura. Pareciera. En realidad tiene que ver con el tema de la miopía, aunque usted no lo crea. ¿El tema de? La miopía. Ah, la miopía, bueno. Eso lo descubrimos en unos manuales brasileños, en una profesora, la doctora Vera Gaspar, que le decía todo lo que estaba terrible, la tortura, y lo que planteaba era que en realidad estaba asociado al tema de la miopía. Pero para que no se fueran sobre la hoja. ¿No? Y eso es una parte interesante. ¿Se acuerdan? También estaban sobre dos rieles. Ah, es verdad. Lo cortamos. Sí, sí. Después todo el tema de una parte importante que era el deporte, la educación física, ¿no? También tenemos la representación las representaciones de las plazas de deportes, etcétera. Bueno, está. De la época. Están mejores que ahora, te digo, la representación. Las plazas están. Lo que pasa es que, bueno, el director del museo en aquella época era, digamos, yo siempre digo que era como el primer pirata. ¿Por qué? Porque a él le llegaban catálogos de diferentes partes del mundo, o sea, para tratar de venderlo. Es como cuando el súper de la esquina te manda las ofertas de la semana, entonces lo que él hacía, que para mí era muy inteligente, él recibía todos los catálogos, entonces acá funcionaba una carpintería, ¿no? Entonces agarraba y iba al carpintero y veía modelo que le gustara y decía, haceme algo como esto, ¿no? El tipo hacía esto. Por suerte él era muy meticuloso y guardaba los catálogos y nosotros tenemos alrededor de más de 100 catálogos. Más de 100 catálogos, perdón. Acá empieza la biblioteca pedagógica. Como yo les decía, hay dos instituciones que conviven bajo el mismo techo. Esta es una parte, que es la parte de la biblioteca, así que yo los espero allá. ¿Vieron dónde está el final del pasillo? Sí. ¿Pasamos? Gaby. Bueno. Hola, bienvenido. ¿Qué es eso? Como ven, todo esto tiene que ver mucho con la parte de lo que se compraba, ¿no? Ahora podemos pensar que nosotros podemos hacer un clic en la computadora y todo esto aparece, ¿no? Pero en aquel momento uno tenía que recibir los catálogos, elegir, comprar.
además pagar el viaje, porque el viaje tenía que traerlo de acá y esperar que nada de todo llegan en el superfactorio. Muchas de estas cosas son francesas, porque el lugar, digamos, donde esto se compraba era en Francia o en Alemania, ¿no? Diferente material didáctico, ¿no? Este es fabuloso porque en realidad todos estos juegos son traídos de Argentina, Alemania, ¿no? Son como diferentes partes del mundo. Ustedes se paran acá, perfectamente cada uno de los pisos, ¿no? Abajo está la escuela de aplicación. Acá estaba el Museo de Biblioteca Pedagógica y arriba estaba el internato normal, ¿no? Entonces se conectaban entre Para que ellos. arriba voy a Sí. filmar, no voy a filmar a los niños, pero voy a filmar ahí. Esta es una de las cosas que a mí me encanta. ¿Qué es esto? El reino vegetal. La célula, el corte de la hoja. Sí, eso está genial, incluso para ahora, Sí, obvio. para el día presente. Todo esto está hecho en yeso y papel maché. Es una de las cosas fabulosas. Son los llamados macromodelos que seguramente ustedes en la escuela o en el liceo deben haber utilizado, ¿no? Si no utilizaron esto, utilizaron lo del cuerpo humano. Yo siempre paso por una tienda que vende modelos más chicos y de plástico, ¿no? Estos son de yeso, ¿no? Lo fabuloso, por ejemplo, de los modelos de flores es que se pueden sacar los pétalos, los pistilos, o sea, era un modelo, se trabajaba con esto, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año más o menos? Siglo XIX, principios del XX. Principios del 20. Sí, claro, porque además nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿se acuerdan de la germinación? Todos pasamos por la semillita que tenemos que regar. Bueno, en el algodón. te lo mostraban en macromodelo, ¿no? Es algo fabuloso. Para mí esto es algo fabuloso, ¿no? Porque todo esto es un modelo francés. Esto no se fabricaba en Uruguay, sino que se importaba de otros lugares, ¿no? Es de yeso y de papel maché. Y obviamente que están todos pintados a mano, ¿no? Claro. Esto no es que pasaba un pincelito, ¿no? Fíjense en el detalle, por ejemplo, de las diferentes venas, ¿no? Esto se desarma y se vuelve a armar. Todo este material dijiste que era importado. Era importado, claro. Francia, bueno, Francia era uno de los grandes productores, ¿no? Ahí estaban las grandes fábricas, pero también estaba Francia, Italia, Alemania, que de alguna forma competían, ¿no? Esto era lo que se llamaba educación relacionada a objetos, o algo, lecciones de objetos. Podríamos hablar. Que los niños vieran, visualizaran lo que estaba en los libros, de alguna forma. Es algo interesante, no solamente se dio en las lecciones sobre objetos, no solamente se dio en Uruguay, sino que también en otros países tenían ser una corriente de francés, el corazón, no sé, ¿no? Este tipo de cosas que Y una consulta, los recursos económicos para esto, ¿eran a través de impuestos o era la sociedad interesada en ese momento la que... Lo que pasa es que, a ver, para la construcción de este edificio, por ejemplo, se tuvo que vender un terreno que iba a ser, digamos, parte de la escuela normal, pero como no se tenían los recursos para comprarlo, se terminó comprando que esto estaba predestinado para la universidad, porque la universidad no lo quiso porque era demasiado chico. Entonces, acá se construyó en base a eso, se construyó se construyó esto. Sí, yo creo que el impuesto a primaria es de aquella época.
¿no? O sea, un impuesto Claro, a que... eso me refería, o sea, cuando se empezó a instaurar la escuela, ¿de dónde sacaban los recursos? ¿No? Y los recursos, a ver, yo creo que fue gracias a, por ejemplo, los diferentes impuestos que se utilizaron, por ejemplo, el impuesto de primaria, con lo cual se terminaron de pagando este tipo de cosas. También se utilizaban mucho las deducciones, ¿no? En aquella época se donaba, por ejemplo, para que fuera escuela, se donaba la casa, etc. Entonces, Las clases sociales pudientes como que Sí, fomentaban, ¿no? sí, claro. Fomentaban todo esto y apoyaban Ese fue económicamente. y esto es algo que digo yo, pero dense en cuenta que en aquella época fundamentalmente lo que había era escuelas católicas, ¿no? Colegios católicos. ¿No? La escuela pública en aquella época también era un lugar en donde capaz que no recibían una formación religiosa, pero también había una formación interesante que tenía que ver, que pasaba por otro lado, ¿no? El tema económico siempre fue un tema limitante para, por ejemplo, para la Dirección General de Instrucción Pública, y bueno, y actualmente para nosotros también lo es, ¿no? Y sí, yo creo que tendría que pensar, porque yo me quedé pensando el otro día, bueno, ¿de dónde salía el dinero? Bueno, yo creo que el impuesto primario es una de las cosas que creo que se terminaron de instrumentar en aquella época para poder subsanar el tema de la falta de dinero. Incluso creo que es una propuesta de Varela, creo, si no me acuerdo mal. Con eso se organizaba los gastos de los maestros, etc. ¿Al pago el sueldo, decís vos? Es una pregunta más que... Y no sé, yo no creo que sea solamente con eso, yo creo que de otros lados tenían que El salir. Estado destinaría de otros recursos de otros lados. recursos se tendrían que destinar, no creo que eso tendría de subsanar una parte, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esta parte, de macromodelo. Y esto eran las maestras con los niños, o sea, que los niños tenían en la clase las representaciones, había un laboratorio, había como un sector Lo que pasa donde... es que esto, pensemos que era el museo pedagógico en aquella época. Un museo pedagógico no es lo que es ahora, como una especie de un lugar donde se ponen las cosas viejas, sino que era un lugar donde podían venir A estudiar. a ver todos los adelantos de la época, ¿no? Es porque no había un lugar, ¿no? Entonces, en este lugar se acumulaban todos los adelantos de diferentes lugares, partes del mundo, donde podían ver, por ejemplo, los macromodelos, los insectos, podían observar el cuerpo humano, cosa que no era fácil en aquella época, ¿no? ¿Esto que es cucaracha o es un insecto que ya está extinto? Mira el tamaño de esto. No son de verdad. Claro, pero ya se extinguieron, ya no existe más, nunca vi un bicho de eso en mi casa. Esta es la langosta vieja y querida. El tema de la importación, etcétera, de diferentes recursos, que incluso los esqueletos son de París, ¿no? O sea, los esqueletos. Sí, había un fuerte vínculo con lo que es Francia y con lo que se hacía allá. Incluso en lo que es la formación de profesores, principalmente a principios del siglo XX, el francés era una parte importante, ¿no? En la formación de maestros. El idioma. Claro, porque es como el inglés actualmente, ¿no? ¿En qué idioma venían los libros que hablaban de pedagogía? Todo en francés. Entonces, el inglés no existía, ¿no? Absolutamente no existía. Entonces, claro, se enseñaba en francés. El segundo idioma que se enseñaba cuando entrabas al liceo era francés. Claro. Hace tiempo. Sí, yo soy el tiempo de los dos, francés e inglés. Cuando yo empecé era solo de primero a tercero era francés De primera a obligatorio. tercera era francés. Gaby, Cuando yo empecé era octavos por inglés o francés. yo ¿Era más también. vieja? Sí. No sé si sos la más vieja, No, debe ser más sí, joven que sí. yo. pero No se optaba. cuando italiano en yo quinto y entré. Yo sexto. octavos por inglés o francés. Italiano en quinto y sexto. Era francés. Primera, Cuando yo tercera, entré, Sí. en primero era obligatorio francés, no podía ser. Ivana, vos que hebreo, no. Sí, hebreo, más latín. No,
Y esto era una, bueno, si ustedes ven, la idea de acá también, Mirá, un televisor de la época. Ahí. Impresionante. Sí, esto está buenísimo para ahora, porque yo no sé si esas cosas se siguen. Sí, eso es lo que me llama la atención, que hoy por hoy En mi no te escuela- llevan un modelo de Exacto, en mi escuela no Con sé ni esta siquiera calidad. si habría un mueble. No te digo lo que hay adentro. bueno, pasamos con la parte decorativa. Casi hoy tenés modelos en internet. Lo que me gusta Sí, más pero nunca es lo mismo que tocarlo y que. es el telurio, ¿no? El telurio es fantástico, ¿no? Ponían una vela acá, que era el sol, Claro. entonces tenías, con esta, vos movías y la Tierra giraba alrededor Iba del haciendo- sol y la luna giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Es una preciosura que se consigue, como la imagen que está. Mm, Se consigue, pero no es el lugar. Y lo que le explicaba, este era un lugar donde la gente podía venir, los maestros, las escuelas, las personas en general, o sea, las personas interesadas capaz que en algún tipo de instrumento podían venir a observarlo, tocarlo, informarse y entonces eso era lo que hacía el museo pedagógico. No es el fin que tiene ahora. Era bien educativo. Era, sí, yo creo que formaba parte de la parte de formación, ¿no? No solamente para los escolares, sino que también para los maestros. Porque los maestros, piensen en esto, 1882, el Internato Normal de Señoritas, 1891, Internato Normal de Valores. Estamos hablando de internado, estamos hablando de que por lo menos tiene que pasar 2 años para terminar, después va aumentando, pero no hay cantidad de maestros suficientes recibidos como para poder cubrir todas las escuelas. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Lo que se tiene a mano, ¿no? La gente que sabe leer y escribir hace un examen con el cual se les habilita a dar clase. Claro, el problema es que cuando asume Varela va a tener que expurgar, digamos, aquello que se propasa, ¿no? Porque con la ley, el decreto de ley de educación común de 1877 se prohíben los castigos corporales. Habría que preguntarse si verdaderamente eso se termina de cumplir en 1877, porque una cosa es decretarlo y otra cosa es que efectivamente eso pasa. No, ¿había inspecciones? No habría. Claro que sería inspector, Claro. dice que Claro, por eso, que controlara que se cumpliera. todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y esto a un caracol tamaño prehistórico, así, dinosaurio. Hasta eso, ¿no? A ver acá. Bueno, estos son instrumentos fabulosos que a mí personalmente me encantan. Exactamente, ¿no? Estos motores a vapor me encantan. Son las cosas. Bueno, las pilas, ¿no? Las pilas de volta. Todo esto, ¿Por qué son tan maravillosos? porque eso te demostraba cómo funciona la máquina a vapor. Ah, Es Modelo un de espectáculo, ¿verdad? Aparte con los detalles, ¿no? No, sí. Porque Fíjense tiene todo que la lujo máquina de de vapor detalle. terminaba prendiendo, por ejemplo, la lucecita de que está ahí. Claro. Y otra cosa que les quería decir, perdón. ¿Vieron disculpen. está bien. ¿Vieron estos instrumentos? Estos tienen una chapita que dice taller del Museo Pedagógico. Estos eran todos creados acá. Ah, estos son manufacturados Sí, acá. todos creados acá a partir de, digamos,
justamente a partir Claro, de los catálogos. catálogos. ¿No? Por la física, la Sí. conservación de la energía. Sí, él copiaba o agarraba las cosas que pensaba que podían servir a la enseñanza. Bueno, ahora tenemos nuestra colección de cámaras de fotos. Una réplica de lo que es lo que era el taller de carpintería, era fabulosa. Sí, exacto. Pero además, este motorcito, ¿saben? En los institutos normales hay una réplica igual a esta. Funciona este motorcito, entonces esto genera, bueno, hay una goma acá, ¿no? Claro. Que se mueva todo esto y todas las máquinas están conectadas a esto, ¿no? Claro, para mostrar el Taller de carpintería. Un motor de energía todo. Exacto. No hay una cosa con lo que tú decías con los castigos, o sea, en ese tiempo de derechos humanos, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos? Había, obviamente no como ahora, pero Pero no estamos hablando de la convención es de los años 40, ¿no? Claro. Nosotros tendríamos que pensar en el primer derecho, que es el de la educación, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de educación popular en aquella época, no estamos hablando